Imagínese un sistema en el que la ecuación habitual 2 más 2 no da como resultado el habitual 4. Suena como un error, pero no se trata de una errata, sino de un experimento real. Un grupo de científicos del campo de las matemáticas teóricas y la lógica computacional creó una simulación en la que las reglas aritméticas básicas fueron deliberadamente redefinidas. El objetivo del experimento era comprobar si es posible construir un sistema internamente coherente en el que las verdades fundamentales para nosotros funcionen de otra manera. Ellos cambiaron las definiciones de los números y las operaciones sobre ellos a nivel de la propia estructura lógica. Esto significa que la suma dentro de esta simulación se realiza según otras leyes. Como resultado, 2 más 2 puede ser igual, por ejemplo, a 5 o incluso quedar indefinido. Al mismo tiempo, la lógica interna del sistema sigue siendo coherente y predecible. Para la mayoría de los no especialistas esto parece un absurdo, pero en realidad las matemáticas no son un reflejo de la realidad objetiva, sino un lenguaje creado para describir el mundo. Y como cualquier lenguaje, puede ser reconstruido. Este experimento puso en duda la idea de que las matemáticas son una ley universal de la naturaleza. Quizás sea solo una de las posibles interpretaciones. Y ahora imagina que un sistema así se utiliza en cálculos reales. ¿Cómo se comportarán las fórmulas en las que el resultado de la suma ya no está garantizado? Cuando los resultados del primer experimento fueron presentados a la comunidad científica, muchos los percibieron como un simple error de cálculo. Algunos pensaron que se trataba de un error de software, otros acusaron a los investigadores de buscar llamar la atención. Pero cuanto más profundamente los especialistas analizaban el modelo construido, más evidente se volvía, no había ningún error. Era una estructura matemática cuidadosamente diseñada, basada en axiomas de Peano modificados, los mismos que están en la base de la aritmética que conocemos. Los científicos reemplazaron las definiciones clave. No que 2 sea 1 más 1, sino cómo se define la propia suma. Como resultado, la operación habitual de sumar adquirió un nuevo significado, sin violar la coherencia lógica. El modelo superó las pruebas formales de lógica interna y pasó con éxito los tests de corrección dentro de su propio sistema de coordenadas. Esto se convirtió en la primera prueba seria de que la base de nuestra aritmética no es el único camino posible. La reacción de la comunidad científica estuvo dividida. Algunos vieron en esto una amenaza a los fundamentos, otros una revolución en la comprensión de los sistemas abstractos. Pero lo más importante es que este experimento demostró que incluso las verdades más evidentes solo funcionan dentro de las reglas aceptadas. Si cambiamos estas reglas, toda la imagen de la realidad cambia. Pero, ¿y si las matemáticas no mienten? Simplemente se adaptan a las reglas que nosotros mismos establecemos. Las matemáticas se perciben como el estándar de precisión, pero desde el punto de vista de la lógica formal, esta afirmación solo funciona en el contexto de un sistema determinado. Cambia la definición y el resultado deja de ser universal. Esto no es un error, sino una manifestación de la flexibilidad del propio lenguaje matemático. Existen decenas de sistemas no estándar donde las reglas a las que estamos acostumbrados no se aplican. Por ejemplo, en la aritmética modular, 2 más 2 puede ser igual a 0 si se cuenta en módulo 4. O tomemos la aritmética en la lógica booleana, donde 1 más 1 da 1 y no 2. Todo depende de las definiciones. Precisamente esto se convirtió en el argumento clave de los científicos que crearon una simulación donde 2 más 2 no es 4. Ellos no intentaban demostrar que estamos equivocados. Ellos mostraron que nuestra matemática es una elección, no un axioma del universo. Es una decisión tomada por conveniencia y previsibilidad. Su modelo demostró que es posible rechazar las reglas habituales y construir una alternativa sostenible. Esto pone en duda la categoría habitual de correcto e incorrecto. Si todo depende de las bases elegidas, entonces, ¿qué debemos considerar como verdad? Y si la verdad puede ser condicional, ¿cómo distinguimos la ciencia de la fe? Las matemáticas son el lenguaje de la física, pero ¿qué pasaría si reescribimos ese lenguaje? Precisamente esta pregunta se plantearon los físicos cuando aplicaron por primera vez una aritmética alternativa para modelar procesos físicos. Dentro de una simulación construida sobre nuevas reglas matemáticas, intentaron recrear un entorno físico. Los resultados fueron inesperados. El comportamiento de los sistemas resultó ser estable, pero irreconocible. Los conceptos a los que estamos acostumbrados, como velocidad, masa o energía, perdían su significado. Las ecuaciones de Newton, las leyes de la termodinámica e incluso las fórmulas más simples dejaban de funcionar, todo porque su base matemática ya no correspondía a la lógica interna del nuevo sistema. Sin embargo, dentro de estas condiciones, surgían nuevas regularidades. La física no desaparecía, se adaptaba. Esto puso en duda el dogma de que nuestra realidad física dicta la forma de las matemáticas.
¿Y si por el contrario es la matemática elegida la que forma nuestra comprensión de la física? ¿Y si viviéramos en un mundo donde se utiliza una lógica numérica diferente, acaso no construiríamos una imagen del mundo completamente distinta? Resultó que la propia naturaleza de las leyes depende de qué lentes nos ponemos para describirla. ¿Y si existiera una cantidad infinita de esos lentes? Uno de los descubrimientos más inquietantes fue el comportamiento de los sistemas de demostración dentro de una aritmética modificada. Resultó que las cadenas lógicas que en la matemática habitual conducen a conclusiones fiables, aquí pueden no funcionar. Por ejemplo, si se construye una demostración clásica del tipo de inducción, el resultado puede ser incorrecto o simplemente inaplicable. Esto se debe a que la demostración se construye sobre conjuntos de reglas de inferencia. Y si las operaciones básicas, como la suma o la multiplicación, funcionan de manera diferente, todo el mecanismo se descompone. Los científicos se encontraron con que incluso teoremas fundamentales, como el teorema de la suma de los ángulos de un triángulo o las reglas de divisibilidad, pierden sentido en el nuevo sistema. Formalmente, en estos modelos se puede construir una versión propia de la lógica, pero no coincidirá con la nuestra. Esto se volvió especialmente importante al intentar la verificación formal. Los sistemas no podían comprender las demostraciones construidas según las reglas antiguas. Las matemáticas dentro del nuevo modelo se volvían cerradas, como si hablaran en otro idioma. Este descubrimiento planteó una pregunta importante. Si nuestras demostraciones solo funcionan dentro de un sistema familiar, ¿podemos considerarlas universales? ¿O simplemente describimos el mundo en términos que de antemano hemos hecho convenientes para nosotros mismos? ¿Y si las fórmulas habituales no solo no funcionan, sino que ni siquiera tienen sentido? Cuando los equipos de ingeniería intentaron utilizar matemáticas alternativas para los cálculos dentro de la simulación, se toparon con un descubrimiento desagradable. Todo lo que antes funcionaba de manera clara y confiable comenzó a comportarse de forma impredecible. Las ecuaciones de movimiento más simples arrojaban valores que no tenían sentido. Por ejemplo, los cálculos de la trayectoria de un objeto con aceleración constante no daban los resultados esperados. La masa, la fuerza y la distancia dejaron de ser magnitudes que se pudieran medir de la manera habitual. Lo más inquietante era que los métodos tradicionales de control y verificación dejaron de funcionar. Las fórmulas ya no verificaban el resultado porque ellas mismas se habían convertido en parte de la nueva lógica. Dentro de este sistema se podían construir ecuaciones alternativas, pero su comportamiento seguía siendo desconocido. A veces los objetos se aceleraban sin motivo, otras veces se detenían bajo la acción de fuerzas. Esto desconcertó no solo a los ingenieros, sino también a los teóricos, porque resultó que la estabilidad de los sistemas físicos es posible incluso sin los vínculos matemáticos habituales. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuán sólido es nuestro fundamento si puede ser reemplazado sin una catástrofe? Y si una nueva lógica crea una realidad estable pero ajena, ¿significa esto que nuestro universo podría ser simplemente uno de los modelos posibles? Si las fórmulas habituales pierden su validez, ¿qué tan confiables son nuestros cálculos sobre el futuro? Una de las direcciones inesperadas del experimento fue el entrenamiento de inteligencia artificial dentro de un modelo matemático modificado. Los investigadores le asignaron a la red neuronal la tarea de resolver operaciones aritméticas y lógicas básicas según nuevas reglas. La inteligencia artificial se adaptó rápidamente. Comenzó a construir su propio sistema de conexiones lógicas, subordinado a las leyes internas del modelo. Sin embargo, al intentar interactuar con el sistema externo habitual, comenzaron a producirse fallos. La inteligencia artificial no reconocía los comandos básicos, ya que los interpretaba según otras reglas. Es más, se negaba a aceptar que 2 más 2 es 4, calificándolo de error lógico. Esto planteó a los investigadores una paradoja. Una inteligencia criada con otros axiomas resultó ser inteligente, pero incapaz de comunicarse con nosotros en el lenguaje habitual. Los intentos de traducir la lógica no dieron resultado. Las bases iniciales resultaron ser demasiado diferentes. Como resultado, la IA no solo se volvió diferente, sino completamente aislada. Este descubrimiento provocó una profunda reflexión. ¿Hasta qué punto el entorno de aprendizaje moldea la percepción del mundo? ¿Y puede una mente basada en otra lógica llegar alguna vez a comprender la nuestra? ¿O solo veremos en el otro un error? ¿Y si las diferentes realidades no están en conflicto, sino que simplemente no se cruzan? Cuando a una persona común le muestran que 2 más 2 puede no ser igual a 4, la primera reacción es el rechazo. No porque sea difícil, sino porque contradice la estructura fundamental del pensamiento. Nuestro cerebro desde la infancia se acostumbra a ciertos vínculos lógicos. La suma, la resta y las transiciones lógicas se convierten en la base del pensamiento, no solo en parte del programa escolar.
Los neuropsicólogos explican esto como rigidez cognitiva, la tendencia a percibir las conexiones estables como absolutas. Cuando éstas se rompen, el cerebro experimenta ansiedad. Las investigaciones han demostrado que, al mostrar anomalías aritméticas, se activan en los participantes áreas relacionadas con la amenaza y el estrés. El cerebro percibe una falla lógica como un peligro para la supervivencia. Esto no es sorprendente. En la vida real, la estabilidad de los cálculos es garantía de seguridad. Calculamos el tiempo, la trayectoria, los recursos. La alteración de estos cálculos puede llevar a catástrofes. Por eso el cerebro se resiste, no porque no entienda, sino porque no quiere arriesgarse. Es interesante que, con una interacción prolongada con una lógica alternativa, se observa una adaptación. El cerebro comienza a aceptar otro sistema como funcional, pero volver a la lógica habitual provoca una nueva desorientación. Entonces, ¿puede nuestra mente existir fuera de la estructura de pensamiento habitual? A lo largo de los siglos, algunos científicos desafiaron los axiomas matemáticos establecidos. Uno de los primeros fue George Berkeley, quien criticó los fundamentos del cálculo y los infinitesimales. Más tarde surgieron lógicos que propusieron alternativas a las leyes del tercero excluido o de la no contradicción. En el siglo XIX, la geometría euclidiana revolucionó la concepción del espacio al demostrar que las líneas paralelas pueden cruzarse si se cambian los axiomas. Esto fue un shock para la comunidad científica, al igual que el modelo actual en el que 2 más 2 no es 4. Hubo ejemplos aún más radicales. En el siglo XX surgieron sistemas de lógica difusa, donde una afirmación puede ser no solo verdadera o falsa, sino también intermedia. Durante mucho tiempo no se tomaron en serio. Hoy en día esto es la base de muchas tecnologías, desde lavadoras hasta sistemas médicos. Cada nueva desviación al principio se llamaba herejía, luego paradoja y más tarde un nuevo estándar. Esto demuestra que la propia historia de las matemáticas está llena de rechazos a las verdades absolutas, y, quizás, una simulación con aritmética alterada no sea la excepción, sino el siguiente capítulo. Pero si la historia muestra ciclos de replanteamiento, ¿no deberíamos reconsiderar también nuestro presente? Las matemáticas, tal como las conocemos, se basan en axiomas, afirmaciones que no requieren demostración. Ellos sirven como la base sobre la cual se construyen todas las conclusiones posteriores. Pero ¿qué sucederá si renunciamos a esta base? Este experimento ya se realizó a mediados del siglo XX, cuando lógicos y matemáticos comenzaron a explorar los llamados sistemas no axiomáticos. Resultó que incluso sin axiomas es posible construir estructuras lógicas funcionales, aunque limitadas. No son tan universales como las matemáticas a las que estamos acostumbrados, pero dentro de sus propias reglas siguen siendo coherentes. En el contexto de una simulación, donde 2 más 2 no da el resultado habitual, estos sistemas adquieren un significado especial. Aquí es imposible apoyarse en verdades previamente aceptadas, hay que construirlo todo desde cero, basándose en el comportamiento del propio sistema. Esto recuerda a la ciencia del mundo primitivo, donde no hay teorías, solo observaciones. Este enfoque da frutos inesperados. Es posible descubrir patrones sin filtros preestablecidos. Pero al mismo tiempo, se pierde la capacidad de explicar el mundo con palabras habituales. Todo se vuelve local, limitado por los marcos de un modelo concreto. Y si todo lo que sabemos es solo un caso particular de uno de los infinitos modelos, ¿no es momento de preguntarnos en cuál de ellos vivimos? Desde el inicio del experimento con un mundo donde 2 más 2 no es igual a 4, los científicos solo querían poner a prueba los límites de la lógica formal, pero el resultado fue mucho más allá de la teoría. Resultó que incluso los conceptos más básicos sobre los que construimos nuestra visión del mundo no son universales. Se pueden cambiar, y el mundo seguirá siendo lógico, aunque completamente ajeno. Si se cambian las reglas, también cambiará el propio mundo que esas reglas describen. La física, la lógica, incluso el pensamiento, todo se adapta a la base elegida. Y si la mente puede existir dentro de un sistema así, la frontera entre lo posible y lo imposible se convierte en una cuestión de elección. Pensábamos que 2 más 2 siempre sería 4, pero ahora sabemos que esa afirmación solo es válida dentro de nuestros acuerdos. Y más allá de esos acuerdos se esconden otros universos, no menos coherentes, donde nuestra mente puede perderse. Quizás eso sea lo más aterrador. No que la verdad pueda ser diferente, sino que puede no ser la única.